Iniciamos ahora el bloque central de este foro, las rondas de participación de los candidatos. Este es el momento donde las propuestas deben aterrizarse con claridad, viabilidad y enfoque en resultados. Damos inicio a la primera ronda enfocada en minería y transformación productiva, dos ejes clave para el desarrollo de Cajamarca. Para plantear el contexto y la pregunta correspondiente, vamos a invitar a José Luis Medina, en representación del Colegio de Economistas de Cajamarca, y también invitamos a los 5 primeros candidatos a pasar aquí al frente para iniciar el Foro Panel Cajamarca Decide 2026. Candidato con el número 1 de participación, Luciano Troyes, del partido Avanza País. Candidato con el número 2 de participación, Ulises Quispe, de Somos Perú. Candidato con el número 3 de participación, del partido Ahora Nación, Norma Barco Rueda. Candidato con el número 4, Juan Carlos Díaz Sánchez, de Alianza para el Progreso. Y candidato con el número 5 de participación, José Chávez, de Libertad Popular. Asimismo, invitamos al decano del Colegio de Economistas, José Luis Medina. Hola. Muy buenos días con todos los presentes. Bienvenidos, muchas gracias. Voy a hacer un planteamiento muy rápido, puntual, sobre el primer eje, minería y transformación productiva. Los datos que nos ha dado justamente la presentación han sido fundamentales, sobre todo en el sector minero. Nos ha indicado que el problema no es recursos, sino el problema en realidad tiene que ver cómo estos recursos se pueden aprovechar para generar desarrollo económico. Y unos aspectos importantes lo hemos visualizado. 16.000 millones de dólares como cartera potencial de inversión, uno de los departamentos con mayor potencialidad de inversión minera en el departamento. Y en los últimos 20 años hemos tenido una serie de proyectos y hemos recibido recursos con más de 6.000 millones de soles para poder aprovechar y generar ese anhelo de desarrollo que siempre hemos querido. Sin embargo, los mismos resultados no se pueden reflejar y no hemos visualizado con claridad en estos últimos años en los diferentes sectores de económico, social, ambiental, etcétera, en el departamento. Todavía observamos bajos niveles de productividad, una débil institucionalidad, pocos empleos, incremento de la informalidad y definitivamente un bajo nivel de desarrollo económico. Y hay una pregunta fundamental que no es ideológica, sino técnica. ¿Por qué Cajamarca, siendo la región con mayor nivel de prospectiva, mirada hacia adelante, de inversión minera y sobre todo también en los últimos años, con mayor recursos mineros del país, sigue siendo la región con menor capacidad para poder hacer frente a cualquier problema de nuestra ciudadanía? En otras palabras, somos una región rica en recursos, pero pobre socialmente. Creo que eso es uno de los cuestionamientos y una de las paradojas más importantes que se da. Y uno de los aspectos relevantes ahí que recurrir y explicar está que efectivamente, uno, porque nos hemos centrado mucho en el tema de la extracción, basado solo en materias primas. Dos, porque hay una convivencia del sector formal minero con lo informal e ilegal, y donde se ha dado bastante cabida en los últimos años a la ilegalidad, a la informalidad, que ha perdido, como dice, y obviamente nos va a seguir dando pérdidas, distorsión en el mercado, en el tema fiscal, ¿de acuerdo? Y también en la debilidad institucional, porque nos está dando una lección fundamental en que no hay políticas claras para poder hacer frente a esta situación. Y sin ninguna duda también porque hay una desarticulación clara de parte de los diferentes actores y porque el sector minero no hay todavía esa vinculación clara
Entonces tenemos, ok, podemos mencionar de que el problema en sí no es la minería. En sí misma la minería no es el problema, sino lo que nos está mostrando es que el problema es la falta en realidad de una transformación productiva del sector minero y relación con los otros sectores. El problema no es recursos, sino es un problema de visión, un problema de perspectiva, un problema de gestión, un problema de decisiones públicas, legislativas. Es un problema de autoridades. Y eso tenemos que mostrarlo. Y ahí es el problema central, digamos, el desafío central. Necesitamos que este nivel de inversiones que tenemos en cartera hacia adelante, sobre todo en la formal, permita que no solo llegue como inversión, sino que también el desafío sea generar valor agregado. Sea también para poder generar empleo formal y generar los encadenamientos productivos que se requiere. Pero esto no se va a lograr de manera automática, sino que se necesita en realidad un trabajo conjunto y sobre todo reformas y una acción fundamental desde la parte legislativa. ¿Para qué? Para obviamente promover un marco institucional que permita lograr la formalización, permita hacer frente el tema de la ilegalidad, ¿de acuerdo? Pero también permita dar opciones y condiciones para la transformación, la industrialización de este sector. Y eso está, creo que es fundamental. Y también, sin ninguna duda, para que el canon minero, como dice, no se convierta simplemente en un gasto, sino una inversión productiva. Y lo hemos tenido en los últimos años que no hemos reflejado. Por eso no compatibiliza infraestructura con los resultados de capital humano. Necesitamos cubrir esa gran brecha. ¿Y esa gran brecha para qué? Para lograr justamente lo que nosotros decimos, un nuevo estado de desarrollo dentro de Cajamarca, lograr que el sector minero sea uno más de los motores del desarrollo, un activo valioso para dar el salto a un nuevo estado de desarrollo de Cajamarca y del país. Y bajo esa perspectiva, hacer que no solo logremos que la minería y los otros sectores logren mayor crecimiento, sino también mayor desarrollo. Esa es la situación. Y ahí va la pregunta concreta para ustedes. Desde su perspectiva, obviamente desde su ámbito que van a dedicar desde el Senado, la pregunta es, ¿qué propuestas legislativas concretas impulsará para mejorar la formalización minera, para enfrentar la ilegalidad del sector minero, pero sobre todo para hacer de la actividad minera un motor del desarrollo en términos de generaciones de empleos, en términos de generaciones de transformación productiva y valor agregado, pero sobre todo para que se convierta en un sector importante del desarrollo de Cajamarca y del país? Eso lo lanzo a la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. En ese sentido, invitamos al candidato Luciano Troyes Rivera de Avanza País a pasar al podio y tiene 3 minutos para responder a la temática de este primer bloque. Después de los 3 minutos, se apagará el micrófono. Adelante. Buenos días con todos. Gracias a la plataforma de gestores para el desarrollo por este espacio que nos brindan. Yo quisiera invitarles a un minuto de silencio por la muerte del candidato presidencial y siendo cajamarquino, nuestro amigo Becerra, Napoleón Becerra. Les pido un minuto de silencio. Muchas gracias. Cajamarca tiene una cartera de 18.000 millones en minería. ¿Qué es lo que pasa? 3 cosas, 3 leyes tienen que ser revisadas. Nuestra función es fiscalizar, representar, ¿no?, legislar. Y eso está fallando en nuestra querida patria.
vamos a legislar estas 3 leyes, la ley del Reinfo, la ley del canon minero y la ley de los parques industriales. Creemos que si usamos la ley, fiscalizamos la ley en los diferentes niveles de gobierno, es que alcanzaremos el desarrollo, para que el oro se convierta en bienestar y calidad de vida y no se convierta en pasivos ambientales. El Reinfo es un saludo a la bandera y es un acto fallido. Creemos que esto tiene que terminar y desde Avanza País nuestro partido no ha avalado eso y no ha votado por eso. Creemos que ha llegado el momento de ponerles a nuestros hermanos mineros que no se han formalizado, ha terminado su plazo. El canon minero no hay que permitir, hay que fiscalizar a los ministerios que no se devuelva el 40% del canon minero, sabiendo que hay comunidades que no tienen agua potable. Es increíble que acá cerca, alrededor de nuestra bella Cajamarca, no tengamos agua potable. Algunos tienen agua entubada y contaminada. Otros no tienen ni una gota de agua. Solo el 10% de nuestros cajamarquinos tiene agua potable. El 80% tiene agua contaminada y el 10% no tiene ni una sola gota de agua. Pero tenemos el canon minero. Y entonces, ¿cómo va a haber seguridad alimentaria? ¿Cómo vas a combatir la anemia y la desnutrición si el agua es vida? Creemos que no se debe devolver este 40%. Ahí está nuestra función de... Tiempo. Muchas gracias al candidato Luciano Troyes de Avanza País. Invitamos a Ulises Quispe de Somos Perú. Cabe indicar que frente a ustedes, frente al podio, tienen el contador del tiempo para tener referencia del mismo. Ulises Quispe de Somos Perú. Tiene 3 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y cada uno de ustedes. Efectivamente, nosotros creemos que para que exista cualquier tipo de inversión en el Perú, primero tiene que haber estabilidad. Y tenemos que empezar por la estabilidad política, social, económica. Y para eso creo firmemente que esta Cámara de Senadores que se va a instalar a partir del 28 de junio en adelante es el espacio reflexivo que le estaba haciendo falta para el fortalecimiento de nuestra democracia y, por supuesto, para el fortalecimiento institucional de nuestro Perú. El tema de minería, Cajamarca es una de las regiones más ricas en recursos naturales, todos lo sabemos, pero también es una que se enfrenta a los mayores desafíos en desarrollo. Cajamarca no puede seguir siendo la región rica en oro, pero pobre en oportunidades. Para ello, no basta con extraer los recursos, sino con generar empleo y generar estabilidad para que puedan venir las inversiones, como lo decía hace un rato. Por eso queremos establecer un plazo para que se dé la formalización de las mineras que no están formalmente trabajando, a través de los famosos reinfos que decía. ¿Cómo es eso? El mecanismo creemos que es precisamente la asociatividad para poder sacar préstamos y poder formalizarse como corresponde, porque uno de los pretextos es que no tienen lo suficiente ni asesoramiento ni el capital para poder formalizarse. Recordemos que la gran minería que está formalizada 100%, tuvieron que asociarse, si no recordemos a Newmont, que se asoció con Buenaventura y pidió la intervención del Banco Mundial en temas financieros para poder hacer una extracción responsable como se ha venido haciendo, y creemos que los mineros informales también tendrían que tener esa oportunidad y el espacio debería garantizar el acompañamiento para que se puedan formalizar. Pues recordemos que la responsabilidad son más de 20 instituciones que tienen la responsabilidad, junto con ello, de diversas instituciones públicas que acompañan y acompañarían la formalización. Esto va a generar mayor recaudación fiscal, el incremento del PBI, son beneficios, disminución del pacto ambiental
y empleos dignos. Justamente en esa formalización tendría que estar planificados los impactos ambientales en el cierre de minas. Impulsar la ley de uso productivo de canon minero para convertirlo en proyectos productivos permanentes, pues sabemos que los recursos mineros se terminan y ya tenemos la experiencia. En algún momento en Yanacocha hubo más de 10,000 empleos directos y ahora no se los tiene. Entonces el desempleo es el que causa también la crisis. Pero si nosotros... Tiempo. Muchas gracias a Ulises Quispe de Somos Perú. Siguiente candidato, Norma Barco de Ahora Nación. Tiene 3 minutos para plantear sus propuestas. Bien, primeramente vamos a ver la problemática, ¿no? Sabemos que Cajamarca posee una cartera de proyectos mineros de miles de millones de dólares, pero persiste una gran debilidad que es el marco normativo. Sin embargo, mientras concentramos en el 28% de la cartera nacional de inversión minera, sin embargo, la minería formal aporta cerca del 15% del PBI regional y contribuye a un PBI minero nacional, pero tenemos una gran deficiencia en la minería ilegal, que es criminal. La minería ilegal e informal avanza destruyendo ecosistemas mientras el canon y las regalías no se traducen en el bienestar de la población de Cajamarca. Para eso tenemos el marco normativo que fortalecerlo para poder encaminar de manera adecuada que la minería legal, la ilegal que nos roba, contamina, legislaremos para sustituir el actual sistema por un régimen de formalización. En cuanto al encadenamiento productivo, no quiera que las minas sean como islas que crecen sin aportar al pueblo. Mi propuesta es que estas empresas mineras accedan a ciertos beneficios y que decidan comprarle a Cajamarca, ¿no?, que las pequeñas empresas de nuestra región sean los servicios también para que sean beneficiados. En cuanto a la gestión del canon, el dinero de Cajamarca debe quedarse en obras para los cajamarquinos. Vamos a reformar el uso del canon para que invierta donde más duele, como es la salud, la educación, en las reformas también agrarias. Y de esa manera podamos ayudar. Mi compromiso es obra empezada, obra terminada y bien fiscalizada. En cuanto a la relación con comunidades, propongo un modelo donde nos sentamos a conversar con los diferentes partidos políticos sin ver ideologías. Queremos que la minería formal sea una aliada, ya que esta generó en el 2024 una recaudación fiscal récord de más de 18,000 millones de soles. Mi propuesta es que parte de las regalías se destine directamente a la protección. Tiempo. Muchas gracias. Continuamos con el candidato de Alianza para el Progreso, Juan Carlos Díaz Sánchez. Tiene 3 minutos. Gracias. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Gracias primero por las clases introductorias que nos han dado, son muy valiosas. Y he ahí la importancia de poder trabajar de manera conjunta con las organizaciones como lo son ustedes, los empresarios, quienes viven día a día las dificultades que representa tener un país burocrático. Es importante también mencionar y resaltar que la Cámara de Senadores no plantea propuestas legislativas, es la Cámara de Diputados. Eso no es óbice para que nosotros podamos dar a entender cuál es la mirada que tenemos como partido político y también como futuros senadores. Por mi parte, en el tema de minería, debemos mencionar que la actual ley de minería es de 1992
Esto significa que tenemos 34 años con una legislación desfasada. ¿Necesitamos una nueva ley general de minería? Pues sí. ¿Qué debe contener esta ley? Primero, responsabilidad ambiental. Cualquier actividad minera debería cumplir los máximos estándares ambientales internacionales. Segundo, prioridad en el empleo para las zonas o áreas de influencia. Necesitamos no solamente que forme parte de la responsabilidad social empresarial, sino que además sea un mandato legal. Debe contener también la promoción del fortalecimiento y desarrollo de las empresas vinculadas a la minería. Las empresas que se desarrollan a nivel de minería no solamente deberían estar en la capacidad de atender a Yanacocha, a Shahuindo, a Sauder, sino que también, ¿por qué no?, dar la oportunidad de que puedan trascender internacionalmente y puedan competir en mercados de otros países. No queda duda que necesitamos una licencia y acuerdo social para ejercer minería. Pero en esta licencia es fundamental la participación del Estado. El Estado debe tener un rol protagónico. No solamente debería ser la empresa privada quien lucha, quien se esfuerza por generar un acuerdo social, sino el Estado debe tener una participación activa. Debemos mejorar la tramitología. No puede ser posible que el Estado se convierta en un obstaculizador del desarrollo de la minería. Trámites céleres, simples. No podemos estar nosotros impidiendo el desarrollo de la minería, no solamente para las grandes empresas, sino también para todas aquellas empresas que de alguna manera se dedican al sector minero. Finalmente, el canon minero y regalías adecuadas, de acuerdo a los estándares internacionales y a los precios internacionales de los minerales en el mundo hoy. Muchas gracias. Siguiente candidato, José Chávez, de Libertad Popular. Tiene 3 minutos. Muchísimas gracias realmente por este foro que nos abre y nos crea expectativa. Libertad Popular lo tiene muy claro que la normatividad vigente tiene algunos años. Hay que repararlo, hay que mirarlo, pero sí decirles que la minería en la región de Cajamarca ha traído desarrollo. Lo que pasa es que aquí nos vamos a ir con un triángulo para podernos dar cuenta dónde está el error y por qué Cajamarca no se desarrolla y la región queda a expensas de sus grandes proyectos que deben ser. Un triángulo mentalmente, saber, poder. Cuando tenemos que podemos porque tenemos el recurso económico, que podemos hacerlo, pero que no sabemos. Eso implica que los grandes funcionarios del gobierno regional, el Estado mismo, carece de conocimiento. Sin embargo, las herramientas para hacer el seguimiento a todo el sector minero existe ya. Lo tenemos. El Geomin, que podemos, o el Cadmin, podemos hacer el seguimiento y saber efectivamente cuántos proyectos que están en este momento que tienen el Reinfo, cuántas empresas serias mineras tenemos en la región totalmente garantizadas. Las que producen el trabajo formal son aquellas empresas que en este momento están trabajando en la región, a las cuales felicitamos. ¿Por qué? Porque el 50% de su renta va justamente al canon y regalías. ¿Y por qué los gobiernos regionales y locales no ejecutan? Por falta de conocimiento, por falta de capacidad en sus funcionarios, porque no hacen el seguimiento correcto. Efectivamente hay que revisar el marco normativo minero. Tiene algunos años, correcto. Estamos con herramientas tecnológicas, con conocimiento. Y hay que mirar a la Universidad Nacional de Cajamarca para que pueda cambiar realmente la currícula para los ingenieros de minas que en estos momentos están saliendo, están emergiendo de allí. Igual manera, la carrera de geología en la nacional. Nosotros tenemos que mirar como Libertad Popular que todo esto ya se trabajó, pero se está desconociendo los funcionarios del gobierno regional, del gobierno nacional
y no están haciendo el trabajo correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos al siguiente grupo de candidatos. Los invitamos a pasar a tomar asiento e invitamos a Felipe Pita Serpa de Ahora Nación, Luis Alberto Azabache del Partido Aprista Peruano, Segundo Tapia de Fuerza Popular, Manuel Quirós del Partido Morado y Rocío Salcedo Silva del Partido Aprista Peruano. Tomamos asiento, por favor. E invitamos al podio a Felipe Pita Serpa de Ahora Nación. Tiene 3 minutos. Muy buenos días con todos. La actual inversión minera en el Perú solo es de 5.000 millones de dólares. Los mineros formales en el país, con esos 5.000 millones de dólares que invierten, venden 50.000 millones de dólares y de esos solamente pagan el 6.5 de lo que venden, pagan como impuestos directos porque los mineros tienen una forma especial de pagar la tributación. Se pagan cinco tipos de impuestos y se les deduce el IGB y sobre eso neteando son el 6.5 de lo que venden. Cualquier cajamarquino que se encuentra acá que genere un recibo por honorarios en el país pasado los 47.000 soles paga 8% del servicio que brinda. Entonces, ese es un primer problema que hemos identificado y que se encuentra inmersa y defendida en esta Ley General de Minería que se aprobó en el año 92 en la época del dictador Alberto Fujimori. Entonces, nosotros, como Ahora Nación, hemos planteado una nueva Ley General de Minería que incorpore un cambio para que los mineros no formales, porque nosotros no tenemos forma de identificar a los ilegales, a los informales y a los ancestrales. Nosotros vamos a plantear una nueva Ley General de Minería que incorpore a estos mineros, ya que tenemos concesiones ociosas. Por ejemplo, Yanacocha en Cajamarca tiene 40 años de concesión minera y en 40 años solamente ha explotado de las 300.000 hectáreas que tiene concesionadas, solamente han explotado 20.000. El caso más saltante es el de Minera La Granja, el yacimiento minero de cobre más grande del Perú y el segundo de Sudamérica. Tiene una concesión de 4.000 hectáreas. Dentro de esas 4.000 hectáreas existen 20 millones de toneladas de cobre, que a precio actual son de 260.000 millones de dólares, que es el PBI del Perú, y que por esa concesión minera solamente paga $12.000 al año. Repito, $12.000 al año que están defendidas en esta nueva ley, en esta Ley General de Minería que funciona del año 92. Nosotros vamos a pasar a una nueva tributación minera con este cambio de la ley, de que los actuales 3.500 millones de dólares que paga la actividad minera formal en el país, vamos a pasar a una recaudación de 10.000 millones de dólares, incorporando todos estos temas que les he venido comentando, de tal manera de que esos 10.000 millones de dólares que vamos a recaudar como Estado, de esos vamos a destinar 2.000 a lo que es infraestructura de riego, que es para mejorar la agricultura, que ya nos tocará en el segundo bloque. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitamos al podio a Luis Alberto Azabache del Partido Aprista Peruano. Tiene 3 minutos. Ciertamente, como se nos ha explicado, además de lo que estamos escuchando, el tema minero es mucho más complejo de lo que pareciera. Tiene varias aristas que por el momento el Estado ha sido incapaz o no ha querido solucionar. Puedo mencionar algunas cosas dentro de esta variedad. ¿Por qué razón, cuando se habla del canon, Lima succiona porcentualmente en condiciones muy altas parte del canon de todas las regiones? Que sumado o multiplicado por 24 regiones, siempre Lima está concentrando la mayor riqueza proveniente de la actividad minera. Otra pregunta, ¿por qué se tiene que tributar en Salaberry o en Lima cuando acá se traslada todos los días convoyes a quemar y contaminar nuestro medio ambiente? Pero se tributa en Lima. Se bajan todos los convoyes igualmente con lodos y minerales para ser exportados por Salaberry, pero no se tributa acá. Si eso se sumara a los pasivos ambientales que deja la actividad minera, a los conflictos ambientales que todavía están latentes y persistentes, a una ley desfasada, como ya se mencionó, que es urgente su modificatoria, tenemos entonces un escenario
que permite por el momento la mayor utilidad a las empresas extractivas y no al dueño de casa. El Estado ha renunciado hasta el momento con esta ley ya desfasada a hacer uso de su propiedad y su derecho a negociar de forma vertical el recurso, no horizontal como lo hace ahora. Necesitamos una mayor participación de las comunidades vecinas. El APRA propone un 15% a partir del canon minero para que se propicie el desarrollo de estas comunidades que viviendo cerca al oro siguen siendo más pobres como cuando empezó la actividad minera. Vamos a proponer en ese sentido también una modernización de la ecología, de la tecnología. No es posible que sigamos trabajando con una minería ya desfasada que en otras partes del mundo ya se dejó hace años, ¿no? La cianuración sigue siendo una de las tecnologías más perniciosas, más contaminantes, y solucionar los pasivos ambientales finalmente nos cuesta mucho más que la miseria que recibimos por canon. Esa dicotomía perniciosa y negativa la tenemos que corregir de inmediato. Estamos entendiendo que el Reinfo ya venció su plazo. El APRA propone dar todas las posibilidades y facilidades a los diferentes tipos de inversión minera, obviamente con una mayor atracción al gran capital, porque ciertamente la minería reactiva la economía, permite generar varios espacios de reactivación económica de los más pobres hasta los más. Pero también es necesario que la distribución del canon, merced a la ley actual, tiene que también… Tiempo. Muchas gracias. Invitamos a Segundo Tapia de Fuerza Popular. También tiene 3 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Hoy el Perú puede volver a hacerlo, superar la inseguridad, el estancamiento económico, con disciplina, promover la inversión y asegurar las condiciones necesarias para el bienestar y desarrollo de todos los ciudadanos. Fuerza Popular reafirma su compromiso con el desarrollo nacional, regional y la estabilidad democrática. Debemos decir que el tema de la minería pasa por 3 temas fundamentales, ¿no? Carencia de infraestructura, desafíos tecnológicos, falta de seguridad en la actividad minera y barreras a la competitividad minera. Dentro de las propuestas en infraestructura y competitividad minera, impulso del APP y obras por impuestos, ejecución del Plan Nacional de Servicio e Infraestructura Logística de Transporte, ampliación de la red de transmisión eléctrica moderna, promoción e instalación de plantas de fundición y procesamiento para dar valor agregado, impulso a la participación de proveedores locales y MIPES en la cadena minera, modernización de la Ley General de Minería, creación de un Fondo Nacional de Innovación Minera, creación de Fondo de Garantías Estatales para la minería artesanal y pequeña minería, establecimiento de alianzas con CITE mineros y universidades, implementación de monitoreo ambiental en tiempo real, culminación de la implementación nacional del CIMA, digitalización de todos los trámites mineros a través de la ventanilla única minera, electrónica con inteligencia artificial, difusión del potencial minero sostenible en el Perú en foros internacionales. Por último, comandos mixtos entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía, SUNAT, remediación de pasivos ambientales, seguridad ocupacional y algo muy importante, implementación del canon para el pueblo, hasta el 40% del canon directamente redistribuido a la población de la zona de extracción con control comunitario. En los primeros 100 días se hará lo siguiente: paquete de APPs y obra por impuestos, plan de remediación de pasivos ambientales y los comandos mixtos. Debo manifestarles de que Cajamarca está hundido en la pobreza. 40% de pobreza, 25% de nutrición, 40% de anemia. Sin embargo, contribuye con el 13% del PBI regional a minería, 34% a la minería nacional, y es importante acá destrabar las inversiones.
obviamente con la licencia social, y hay que tener en cuenta que ahora más que nunca la sobra por impuesto es fundamental. Tiempo. Gracias a Segundo Tapia. Invitamos a Manuel Andrés Quirós Díaz del Partido Morado. Tiene 3 minutos. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Andrés Quirós, soy geólogo de profesión, soy explorador. Acá está mi picota de explorador. Conozco todos los recursos de Cajamarca, soy candidato al Senado Nacional por el Partido Morado. La minería tiene varios enemigos y tiene muchas ventajas. Uno de los enemigos es la desinformación. Acá mis compañeros acaban de decir muchas cosas que no son ciertas. La minería aporta en sus utilidades más de 50% en impuestos, cerca de 30% impuesto a la renta, regalía minera, impuesto a las ganancias. De ese impuesto que se paga del impuesto a la renta, el 15%, perdón, la mitad del impuesto a la renta va al canon. Pero ese canon que va a las regiones no es utilizado de manera adecuada. ¿Por qué no hay inversión minera en Cajamarca? Habiendo tantos recursos. Miren, en Cajamarca existen yacimientos de cobre, no solamente de oro. Está Michiquillay, está Conga, está La Granja, está La Huaca, Peñaverde, Cañariaco, etcétera. Hay más de 10 yacimientos de cobre. Si Cajamarca pusiera sus yacimientos de cobre en producción, podría convertir al Perú en el primer productor de cobre del mundo. Actualmente, por cada tonelada que se pueda producir de cobre, se genera alrededor de $3.000 en impuestos pagados. $3.000. Nosotros podríamos producir alrededor de 1 millón de toneladas de cobre fino al año. Y eso significaría, hagan sus cálculos, ¿no?, más de 3.000 millones en canon minero. Eso estamos perdiendo, ¿pero por qué? ¿Dónde están los enemigos? No está en el cianuro, porque el cianuro no contamina, porque son ciclos cerrados. Eso es una mentira, el cianuro no contamina. Es un ciclo cerrado en la lixiviación. Además, en la industria del cobre no se usa cianuro. El enemigo principal es la desinformación y el conflicto social. Las compañías mineras no invierten en Cajamarca porque hay mucha conflictividad social. Nosotros no debemos de pelearnos, nosotros tenemos que decir la verdad y ponernos acá en acuerdo para poder impulsar esa minería. Se ha dicho que son 900 millones que perdemos por minería informal. Le digo que es mucho más lo que se pierde porque no se genera inversión minera en la minería formal, muchísimo más. Ahora, se oponen a la minería formal los ambientalistas. ¿Y qué dicen de los 2.000 mineros que están ahora en Conga contaminando? Ahí no dicen nada. ¿Saben por qué? Porque esos ambientalistas que se opusieron a la minera Yaconga, en realidad estaban extorsionando a la minera. O me das plata o te levanto al pueblo. Esa es la verdad. Nosotros necesitamos fortalecer la minería, darle facilidades y lograr un acuerdo social. Conversemos todos para el desarrollo de Cajamarca. Cajamarca es una región maravillosa, podría ser la región más rica del Perú. Pero eso tenemos que transformarlo sentándonos a la mesa y conversar con la verdad, con planes concretos y con la ingeniería que sabe hacer las cosas bien. Gracias. Muchas gracias. Siguiente candidato, Rocío Salcedo, del Partido Aprista Peruano. No podemos. Lo ha hecho con respeto, candidato. Sí, lo podemos dejar para el final. En este momento tenemos que completar los bloques. Recuerden que las reglas están claras desde el inicio. Son 3 minutos por candidato. ¿Sí? Gracias. Adelante. Buenos días con todos. Mi nombre es Rocío Salcedo, representante del Partido Aprista. Bueno, para responderle un poquito a mi antecesor. Bueno, sí, la minería da mucho dinero, ¿no?, a la región Cajamarca, y por años hemos visto que el canon deja bastante dinero, pero Cajamarca no lo ve. Cajamarca sigue siendo una región muy pobre y esas desigualdades no pueden seguir así. Ahora, la minería no se debe ver como un fin en el Perú, sino como un medio para lograr desarrollarnos. Está bien que seamos una región muy rica en recursos, pero nosotros tenemos que saber cómo invertir ese dinero. Cajamarca ahora está descontenta con la minería y no soy ambientalista, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo vemos, no palpamos en la juventud sus oportunidades laborales, no vemos en grandes obras, pero esto tampoco no es culpa total del uso del canon, sino que es de las malas políticas que se ejecutaron en Cajamarca.
La falta de negociación, la falta de respeto al pueblo, la falta de conversación, la falta de llegar más al pueblo también ha jugado un papel fundamental. Es por eso que el político hoy tiene que llegar más al pueblo, conversar más con la gente y conocer más la realidad. No solamente decir desde un escritorio, Cajamarca puede tener tanto de dinero, pero ¿cómo? ¿Cómo se va a invertir? Para eso tiene que estar un político que conoce más de la región. Por ello, el APRA propone la minería con tecnología. El APRA, como Víctor Raúl dijo, hay que saber tratar con los capitales extranjeros. Sí, pero una transnacional a veces se aprovecha cuando un gobierno es débil o corrupto, que llegando el APRA no pasará ello. Y como primera propuesta tenemos minería con tecnología, regulación firme y licencia social real. Eso implica estándares ambientales estrictos, uso eficiente del agua y participación directa de las comunidades en la vigilancia y beneficios. Nos tiene que servir para algo la minería, para desarrollarnos totalmente, para invertir en escuelas, en carreteras, en salud, lo que nos hace falta mucho en Cajamarca para poder desarrollarnos. Como segundo, transformación productiva regional. Cajamarca no puede seguir exportando materia prima, necesitamos impulsar agroindustria, tecnificación del campo, emprendimientos rurales y urbanos, vincular la minería con proveedores locales. Eso significa más empleo, más innovación y más oportunidades para todos en Cajamarca. Y como tercer punto, inversión estratégica del canon minero, no más obras inútiles. El canon debe financiar educación técnica, universidades con enfoque productivo, conectividad digital y apoyo real a los emprendedores jóvenes. El problema no es la minería, el problema es que no hemos sabido convertirla en desarrollo. Muchas gracias a Rocío Salcedo Silva. Invitamos a los candidatos a tomar asiento e invitamos a Óscar Regalado de Podemos Perú y también a Luis Gilberto Chávez de País para Todos a pasar al frente. Ambos candidatos también tendrán 3 minutos para su exposición. Invitamos al podio a Óscar Regalado de Podemos Perú. Tiene 3 minutos. Muchísimas gracias. Buenos días, Cajamarca. Buenos días, Perú. Quien le habla, Óscar Pepe Regalado Guanambal, docente de profesión, con casi 30 años de experiencia en el sector público y privado. Tenemos la capacidad para poder representarlos desde el Senado. La postura desde Podemos Perú en relación a la actividad minera en la región Cajamarca, que si bien es cierto somos una región altamente minera, es que los proyectos mineros que están en ejecución y en desarrollo y tienen la licencia social deben continuar. El Estado debe garantizar la inversión privada. Debe darse todas las facilidades para desarrollar la actividad minera, pero con responsabilidad social. Nadie ha señalado aquí que la actividad minera es altamente contaminante. Y sobre eso creo que la responsabilidad es compartida, tanto de las empresas mineras y del Estado. El Estado debe ejercer un mayor rol de fiscalización. El Estado debe tener mayor participación para fiscalizar las actividades. Yo creo que el Estado sí facilita todos los trámites a las empresas mineras, pero también hay que señalar desde este espacio que los proyectos mineros que no tienen la licencia social y que están en cabecera de cuenca, definitivamente la postura de Podemos Perú es que esos proyectos mineros no van de manera definitiva. La posición es clara. Y bueno, seguramente ya en el otro bloque estaremos hablando del tema de la agricultura, que son dos actividades que lo tenemos que mirar desde un mismo espacio. Tanto la agricultura como la ganadería deberían desarrollarse
de manera prioritaria, pero siempre con bastante responsabilidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Invitamos al podio a Luis Gilberto Chávez Guevara, de País para Todos. Tiene 3 minutos. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Primeramente quiero agradecer a Dios por estar frente a ustedes y poder dirigirme unas palabras a todo el pueblo de Cajamarca. Damas, caballeros, me siento en casa porque conozco a muchos empresarios de esta reunión y quiero justamente también saludar a mis colegas presentes, los candidatos, a quienes no comparto realmente con todas sus ideas, pero democráticamente tenemos que estar justamente para dar nuestras propuestas a toda la ciudad y al pueblo que realmente lo necesita. Mi nombre es Luis Chávez y postulo al Senado por nuestra región de Cajamarca para País para Todos. Cajamarca es una región rica, empobrecida por las malas autoridades políticas y hace muchos años. Y eso tiene que cambiar. La minería es un motor económico en nuestra región de Cajamarca. Concentra más del 30% de la cartera minera nacional, que representa más de 16.000 millones de dólares en proyectos que pueden generar empleo, infraestructura, desarrollo para nuestra región. En cuanto al canon minero, genera miles de millones de soles que pueden financiar infraestructura y educación y salud. El problema no es el canon, el problema es que las malas autoridades, los malos políticos hacen justamente que esta gestión que se llama canon minero lo despilfarren, inviertan en cosas inútiles y hasta a veces hacen cosas que realmente a un ciudadano lo hace sentir que realmente la minería es lo peor que puede haber, cuando eso no es verdad. La autoridad, lamentablemente, hace mal los recursos del canon. La minería crea empleos directos e indirectos, dinamiza servicios, transporte, comercio, muchas actividades económicas. Para tener minería formal, eso sí hay que resaltarlo, necesita la licencia social. No podemos imponer con la fuerza cualquier proyecto minero. El tema más preocupante es la minería ilegal, y eso hay que decirlo. Según el Instituto Peruano de Economía, IP, en el año 2025, las exportaciones de oro de origen ilegal habrían alcanzado un valor similar a las exportaciones de oro legal. Estamos hablando de alrededor de 12.000 millones anuales de exportaciones ilegales de oro. Imagínense cuánto infraestructura se puede realizar si hubiéramos tenido impuesto de esto. La minería ilegal es un delito y genera graves impactos ambientales. También promueve la violencia, la extorsión, crea economías. Tiempo. Muchas gracias a los candidatos quienes han intervenido en este primer bloque. Vamos a tener 15 minutos de receso y el segundo bloque plantea la importancia de la agricultura para el desarrollo de Cajamarca y además cada uno presentará sus propuestas en 3 minutos. 15 minutos de receso.